Bueno, nos va a dirigir ahora unas palabras el rector de la universidad, doctor Juan José Cruces, y después Ricardo nos pronunciará su clase magistral. Adelante, Juan José, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Es un enorme honor poder compartir esta tarde con ustedes. Eh, para alguien como Ricardo, que ha destinado su vida ha dedicado su vida a empujar la frontera del conocimiento en su área, y que ha hecho carrera en nuestra universidad durante tantos años como profesor investigador. Como ustedes saben, en el track de profesor investigador uno empieza como profesor asistente, luego obtiene tenure y promueve a profesor investigador asociado, y eventualmente, cuando ya tiene una cantidad suficiente de papers publicados, pasa, y de reconocimiento externo y de contribuciones que acá le decimos cívicas al bienestar de la universidad, pasa al estatus de profesor plenario, que es el que Ricardo ostentó hasta que cumplió 70 años. Cuando cumple 70 años, un profesor plenario, un subconjunto de los profesores plenarios que llegan a esa altura, es propuesto por el departamento para ser designado profesor emérito, que es una distinción que la persona lleva de por vida. Por el resto de la vida entra en la categoría de profesor emérito, que tiene una etapa activa, creo que hasta los 85 años, y eventualmente una etapa más no necesariamente activa, aunque nuestros profesores eméritos siguen viniendo, participando de distintas actividades, eméritos ya más grandes, ¿no? Y inclusive dando clase más allá de los 80, 85 años. Pero de alguna manera una ceremonia como la que nos convoca hoy es un momento de coronación y reconocimiento a personas tan distinguidas y tan valiosas para la institución y para el campo de la historia, como es Ricardo. De modo que la verdad que siento un enorme honor y placer poder ser partícipe de esta ceremonia de reconocimiento público, una vez que en la legislación italiana, una vez que el departamento, la unidad académica, en este caso el Departamento de Estudios Históricos y Sociales, propone al rectorado la designación de alguien como Ricardo en su carácter de profesor emérito, esto va al Consejo Académico, que es el órgano académico máximo de la universidad, y en esa instancia la propuesta del Departamento de Estudios Históricos y Sociales fue aprobada con absoluta unanimidad en ese foro, y luego de eso esto es elevado al Consejo de Dirección, en donde esta propuesta también fue recibida con sumo beneplácito. En todo este proceso uno sabía de los logros de Ricardo, pero como nos pasa con otros colegas, hasta que uno no ve el choclo entero del CV, bueno, uno como que no termina de tomar conocimiento de todos los logros que tiene un colega tan valioso como Ricardo, y bueno, ahí tomamos dimensión con el vicerrector aquí presente de la tamaña contribución de Ricardo, y para nosotros también fue un enorme placer apoyar esa postulación. Así que lo único que quería era hacer público el reconocimiento de toda la institución a la persona de Ricardo, y decirle que nos da un enorme placer seguir contándolo entre nosotros, en este caso en su nuevo estatus de profesor emérito, que dada su experticia y reconocimiento en el campo, va a seguir ejerciendo, en este caso, como director del doctorado y la maestría en historia. Así que lo vamos a hacer, le vamos a seguir pidiendo trabajo, en este caso de gestión, de un programa muy valioso para nosotros, porque bueno, también somos pocos, y gente tan valiosa como Ricardo, que tiene tanto para seguir dando a la institución, le vamos a pedir, le hemos pedido que continúen en ese rol. Así que les pido que me acompañen con un enorme aplauso de reconocimiento a Ricardo, y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Voy a empezar agradeciendo a las distintas personas que han hecho posible este nombramiento, esta distinción.
A mis colegas que votaron unánimemente la iniciativa, a Andrés Reggiani, nuestro director, que presentó el caso al rector Juan José Cruces por lograr la aprobación del Consejo Académico. Y también agradecer a Geraldine Davis y Andrés Reggiani por organizar esta jornada homenaje y a nuestras coordinadoras, Guillermina y Nabila, y a todos los que enviaron felicitaciones de forma remota o escrita. Hoy voy a hablar de la evolución del bienestar biológico en la Argentina, eh, con datos que he coleccionado a lo largo del tiempo. Empiezo diciendo que llevo más de 27 años recolectando datos de estaturas de soldados, reclutas, presos, registros electorales, etcétera, y que eso suma un total, digamos, las 6 principales bases de datos suman aproximadamente 156.000 observaciones, y tengo más, digamos, como que tengo nuevas que están siendo procesadas, ¿no? Pero esto ya creo que me ha decidido a preparar el primer volumen, que se va a llamar Ensayos de Historias Antropométrica Argentina. Y va a contener ensayos que han sido publicados, la mayoría en inglés, traducidos y, bueno, en versión castellana primera, ¿no? Comenzaré definiendo algunos conceptos que hacen a la disciplina de la historia antropométrica. Primero, bueno, me disculpo por no hablar de las otras cuestiones, de los caudillos, el crimen, digamos, pero como estoy últimamente trabajando un poco más intensamente en terminar este libro de historia antropométrica, de eso es lo que me voy a ocupar esta noche, ¿no? Manuel nos dijo algunos conceptos básicos de la historia antropométrica, eso ayuda. ¿Qué es la historia antropométrica? Es la subdisciplina que es parte de la historia económica, que se ocupa del impacto del crecimiento económico en los cuerpos de las personas. O dicho de otro modo, una historia cuantitativa del bienestar biológico utilizando medidas antropométricas, como la estatura, el peso, la índice de masa corporal, el coeficiente de variación de estatura, tasas estimadas de desnutrición, etc. Segundo, ¿qué es el bienestar biológico? Es un tipo de bienestar que se refiere en particular a la nutrición y la salud de los niños y luego adolescentes. Se usa como contrapeso al concepto de bienestar económico, que está determinado por el poder de compra de un ingreso familiar medio, es decir, un bienestar derivado de una canasta de bienes de consumo, medidos o ponderados por cierto precio. ¿Qué miden las estaturas? Y bueno, aquí de nuevo no me voy a extender con este tema, que hay una literatura inmensa. La estatura adulta refleja en parte factores genéticos a nivel individual, pero no a nivel social o agregado, que se diluye su efecto, y en parte condiciones de salud, nutrición y trabajo infantil. Esas serían las 3 principales elementos, ¿no? Que restringen, que utilizan energía, mientras que la ingesta calórica es lo que da energía. Para comprender la importancia de la estatura como medida eficiente y robusta de la salud y la nutrición en el pasado, recurrimos al concepto de nutrición neta, que es igual a la acumulación en el tiempo de un residuo que definimos como la ingesta de nutrientes menos 3 cosas en principal: la energía necesaria para el mantenimiento del cuerpo, para luchar contra la energía también suficiente para luchar contra las enfermedades, y la energía que se usa en el esfuerzo de trabajo. La acumulación de estos residuos se invierten, por así decirlo, en el crecimiento del cuerpo, es decir, de los órganos, de los tejidos y de los huesos, entre el nacimiento y los 18 y 21 años, según que sean sociedades contemporáneas o del siglo XIX o anteriores. Cuanto más alto es el individuo, mejor ha sido su condición de salud y nutrición en primera infancia y en la pubertad adolescente, ¿no? Porque hay 2 periodos del estirón de la estatura.
Las ventajas de la estatura como medida del bienestar son muchas. En principio porque hay muchos datos de fuentes de hospitales, de ejércitos, de sistemas de registro de delincuentes, de pasaportes, de las cancillerías, etcétera. Estos datos están disponibles desde mediados del siglo XVIII, por lo menos en algunos países europeos y otros americanos. Los datos son tal vez más abundantes y detallados en su dispersión espacial que los datos que utilizan los economistas como ingresos familiares, salarios reales o consumos per cápita. ¿No es cierto? No hay una distribución distrito por distrito de los salarios rurales, eso no existe o es muy difícil de conseguir. Sobre estatura sí, hay toda una cobertura de todo el país, distrito por distrito, ¿no? Este, y por otro lado, la estatura es una medida de impacto final, de impacto directo, o sea que los que eh, uno puede estimar, calcular, garabatear un número sobre cuánto es el consumo de harina o de carne por mes de una familia y después calcular las calorías, pero eso es una mera estimación. Lo que es importante es ver cómo el alimento ha impactado en el cuerpo, si ha hecho crecer el cuerpo de acuerdo a estos factores que yo les he mencionado o no. O sea que es una de las variables que no puede ser eh, dobladas o falseadas por el Estado, ¿no? Les presento ahora, digamos, las series de datos, ¿no es cierto? Ya expliqué esto. Eh, Y ahí, bueno, está como en azul, no se ve mucho, pero durante todos estos 27 y más años he juntado distintas muestras. Una vino de la División Patricia del Ejército, que estaba en la ciudad y dio datos de las cohortes de 1901 a 1943. Ahí está la N del número de observaciones. Segundo, los presos de las cárceles de Buenos Aires, que fue lo segundo que encontré, gente nacida entre 1885 y 1859. Tercero, datos microfilmados de la División de Reclutamiento del Ejército, con un total, para el total del país, excepto la Patagonia, es decir, yo no tomé de la Patagonia por falta de presupuesto o porque ya me quedaba corto de tiempo. La cuarta muestra es una muestra especial que yo tomé del conurbano bonaerense para ver cómo la industrialización y la urbanización habían producido efectos en los cuerpos de los varones. El quinto fue un registro electoral que encontré que se hizo en 1927, pero en el cual las personas los varones debían contribuir para este registro con fines electorales, y ahí se anotaba su estatura, la estatura que habían tenido a los 18 años, digamos, cuando hicieron el documento. Y esto dio una muestra que iba desde nacidos en 1875 hasta nacidos en 1910. La sexta muestra es una muestra de milicianos de la Guardia Nacional, una de las últimas que encontré en el Archivo Histórico de La Plata. Eh, un enrolamiento de los guardias nacionales de 1902 dio estaturas de gentes nacidas entre 1857 y 1883, ¿no? O sea, estas muestras me motivaron, bueno, a escribir los artículos primero, digamos, y ahora estoy embarcado ya tengo la traducción hecha de estos artículos, estoy corrigiendo, estoy prolijando, digamos, para producir un volumen sobre esto. Entre tanto, he encontrado nuevas fuentes, libros de presas, unos 12 libros de presas de la cárcel de Los Hornos, cercana a La Plata, que nos tira estatura de mujeres de 1865 a 1952. Y recientemente con el colega Carlos Guillermo Bossel hemos procesado la encuesta nacional de factores de riesgo de salud de 2018, y ahí tenemos la primera base de datos
más o menos contemporáneos, que van desde nacidos en 1966 hasta nacidos en el 2000, varones y mujeres. Esto es lo interesante de las... y bueno, en procesamiento están los egresados del Colegio Militar de la Nación, tengo todos los nombres de los egresados, y la estatura de 4.000 de ellos, son como 13.000 los egresados desde 1873 al 2000. Y he empezado a coleccionar, como aquí lo mencionó Valentina, pasaportes de viajeros a Europa y de personal consular, con lo cual yo tal vez le pegue una mordida, digamos, a la élite, digamos, que haya captado un pedacito de la élite, que es los que viajan a Europa y los que tienen puestos consulares, ¿no? Así que esto ya quedaría para un segundo volumen. Bueno, voy a hablar de los principales resultados y les pido que no se duerman porque va a haber aquí muchas tablas, figuras y qué sé yo. Y yo como que voy a tener que leer porque apenas sí veo la pantalla, ¿no? Comienzo con esta muestra que es tan especial y que tal vez no puede promediarse con las otras, que es la muestra de los milicianos, que me muestra el dato más antiguo, ¿no? Las estaturas de 1857 a 1883. ¿Qué puedo decir de esta muestra? Bueno, que esta muestra nos indica que entre 1850 y 1880 la estatura no varió casi en absoluto, comparado el primer trienio con el último trienio, uno da 1,67,2 y la otra da 1,67,3, o sea que es como si no hubiera pasado nada. Y esta fue una época de grandes transformaciones, cambios institucionales, progreso, expansión de la propiedad agrícola, la mejora de las defensas de la frontera sur, una serie de cosas pasaron que hacen prever que hubo crecimiento económico, pero aparentemente en este caso se da ese paso del que habla Manuel, aunque él le llama puzzle. Este, y entonces, bueno, se da aquí que el estancamiento de la estatura coincide con muchos cambios institucionales y sociales. Segundo, que existieron marcadas diferencias por zonas dentro de la provincia de Buenos Aires. Los de la zona norte fueron 0,62 centímetros más altos que los de la zona centro y a su vez, y los del norte también, unos 55 centímetros más altos que los de la zona sur, o sea que es más o menos evidente y una buena enigma a descifrar de por qué los del norte eran más altos que los del centro y más altos y los más bajos eran los del sur, ¿no? Eh, entonces uno podría especular algunas hipótesis, ¿no es cierto? Que la zona norte tenía una economía más diversificada de agricultura y ganadería, es decir, cereales y carne para la alimentación, mientras que las otras dos zonas eran casi exclusivamente ganaderas. Y también que la zona norte estaba cerca de los mercados de Buenos Aires, por tanto más abastecida más frecuentemente, mientras que las otras estaban más lejanas y estaban golpeadas por inundaciones, caminos impasables, digamos, con las carretas, etcétera, y que en este momento, de los 50 a los 80, el ferrocarril solo estaba haciendo sus primeros pasos y no había cubierto toda la provincia, ¿no? Entonces, como que hay altos costos de transporte que tal vez mantienen escaso el aprovisionamiento de alimentos a las zonas central y sur posiblemente la carneada de carne no era una cosa frecuente, ¿no? Pero por otro lado, los milicianos que estamos viendo en esta muestra son altos, son relativamente altos, unos 67 centímetros. En este momento de la historia es bastante alto, ¿no?
Los habitantes de España y de Italia tienen apenas unos 60, unos 62, ¿no es cierto?, en esta época. Y seguramente esto se aproxima en alguna medida a la estatura de los británicos y de los franceses, ¿no? Entonces, que llama la atención eso, que no crecen, pero son altos, ¿no? Entonces uno puede pensar que tal vez era una población bien alimentada. Existió, por otra parte, una fuerte correlación entre las ocupaciones de los milicianos y su estatura, de modo tal que podemos hablar de la existencia de 4 clases sociales, ¿no es cierto?, en base a la estatura media, y esto es lo que les... Bueno, esas son las zonas de la provincia de Buenos Aires, norte, central y sur, en un mapa de la época. Y estas son las estaturas de la zona norte, centro y sur y el promedio. El promedio, como pueden ver ustedes, yo no lo puedo ver, está en unos 67,2, unos 67,3. Eh, 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 perdón, sí, estoy confundiendo con la filmina anterior. Estas son las clases. La clase 1, de los más altos, son los propietarios y los rentistas. La clase 2, que le sigue, son estudiantes, profesionales y mecánicos. La clase 3 son comerciantes, granjeros y empleados. Y la clase 4 son trabajadores rurales, artesanos y policías, ¿no? Entonces, como que llama la atención que en una sociedad móvil, en formación, todavía expandiendo su frontera y en una lucha abierta contra el indio, eh, está ya bien definida, digamos, por estatura, las como cuatro grupos de estatus socioeconómico. Entonces, el enigma a explicar en otro paper, voy a hacer, este paper todavía no está publicado y bueno, estoy trabajando en eso y va a ser parte de la colección del libro, pero tal vez no llegue a dar explicaciones muy detalladas, más de las que he mencionado, porque la paradoja sigue siendo cómo previo a la gran expansión agraria, uno puede entender cómo la estatura permanece estancada en una época de grandes transformaciones en las instituciones, la propiedad, el asentamiento poblacional y los transportes, ¿no? Ese es el punto 1. El punto 2 de la charla, y que recoge otro de mis hallazgos, tiene que ver con la evolución de la estatura a largo plazo, y para eso utilizo las bases de datos, sobre todo de reclutas de 1875 a 1950. Estos reclutas son todos muy comparables, porque todos tienen 18 años de edad, un poquito más, ¿no? Porque tienen la obligación de revisarse, hacerse la revisación médica, ¿no? Y entonces, como que lo que encontré yo era estas distintas bases que eran bastante comparables y se podían graficar, ¿no? Entonces tenemos la base que nos provee el registro electoral, la más antigua, y las bases de la División Patricio del Ejército y la otra base de la División Reclutamiento del Ejército. Y uno ahí puede ver que la primera época, la época que va de 1870 hasta 1910, tiene un crecimiento lento de la estatura, un crecimiento al fin, o sea, mejor que los periodos anteriores que hemos visto, pero un crecimiento lento, y tiene, al menos eso parece, para los principios de los 1900 y luego para la segunda mitad de 1900, ¿no es cierto? Que yo lo he hablado de esto en uno de mis papers sobre la condición de estrés nutricional, que más o menos ubico que hay como una crisis alimentaria o una crisis de salarios entre 1906 y 1912. Ahí también se ve que hay una baja, ¿no es cierto?, que está puesta en los años 10.
Y que después de eso hay un crecimiento sostenido que parece no detenerse hasta los años 50, ¿no? Estos son los promedios por década, ya estandarizados, ¿no? Eh, la otra data que tengo de la estatura de preso es muy diferente, tal vez porque estas son personas que están en la capa más baja de la clase trabajadora, que han entrado a las actividades de crímenes y han terminado en la cárcel. Y por eso tienen un comportamiento diferente, ¿no es cierto? Las estaturas de los presos son estables entre 1890 y 1918, no crecen ni bajan. Hay una baja absoluta de la estatura en 1918 a 1926, que no es muy grave, no es muy grande. Y después hay una suba, un crecimiento que no es así de empinado como el que muestran los reclutas, sino más una tendencia de crecimiento con tasa decreciente. Y después pues, esta sorpresa de una baja absoluta de la estatura entre 1940 y 1950. Esto fue una de las primeras indicaciones que me hicieron ver a mí que, bueno, tal vez fuera de la clase trabajadora sindicalizada, entre los informales, los delincuentes, digamos, tal vez los años peronistas no fueron tan buenos, ¿no? Esto te está diciendo que, mirá que los cuerpos de estos niños, estos fueron nacidos en esa época. Curiosamente, si vos mirás del 51, 53, dice ahí que es la última observación, esto debe siempre mirarse, se podría leer en de 0 a 3 años, entonces se cubriría una gran parte del primer gobierno peronista, ¿no? O de los, del segundo, perdón, segundo gobierno. Este, entonces ahí aparece una novedad que ya la voy a volver a repetir cuando veamos la muestra del conurbano bonaerense, ¿no? El punto 3 se refiere a las diferencias de estaturas de las provincias, en la cual yo me planteo si hubo una convergencia a largo plazo o no. Y ahí tengo 3 jalones del tiempo. No sé si ustedes la ven más grande. Ah, ok, aquí está. En los cuales se puede ver que desde principios del siglo XX, los distritos más altos, que son Capital y Santa Fe, seguidos por Entre Ríos, van a permanecer en el ranking a lo largo del tiempo. Es decir, en el año 51 también van a ser los lugares 1 a 3, con el conurbano, mientras que los distritos más bajos son las dos provincias del extremo norte, Salta y Jujuy, y que en una de las cortes, digamos, esta diferencia es grande, es como los santafesinos le llevan 5 centímetros a los salteños y 7 centímetros a los jujeños. Entonces, como que el país es biológicamente muy diferente. Pero esto se va a ir corrigiendo con el tiempo y en la segunda etapa, esta que puedo marcar que yo le llamo el periodo de la larga entreguerras, 1916 a 1951, se va a dar una convergencia, ¿no? Eh, Ahí dice, bueno, que la brecha de máximo mínimo subió al principio en la época agroexportadora de 6,4 a 8,8 y después bajó un poco hacia los años 50, ¿no? Entonces esto, bueno, es una medida muy cruda de dispersión que se va a confirmar con los análisis de convergencia, ¿no? Eh, Veamos estos análisis. Primero, decir que, bueno, si uno toma todas las provincias y las grafica, no hay ninguna que haya crecido cero. Todas crecieron a largo plazo y las
parte azul de la barra es el primer periodo y la parte naranja de la barra es el segundo periodo. Entonces, también podemos decir que el segundo periodo, que uno caracterizaría como la era de la industrialización y de la urbanización, produjo mayor rendimiento en centímetros de estatura ganados, ¿no? Y ahora vamos a los análisis de convergencia y divergencia. Ahí, ay, ya, bueno. En el primer periodo, el que va en 1891-1916, uno ve que hay una línea que es levemente ascendente. ¿Eso significa que hay convergencia entre las provincias? No, exactamente lo contrario. Cuando pasa esto es que están divergiendo las estaturas, ¿no? Para que una curva sea un test de convergencia así de tipo gráfico, muy simple, se podría haber hecho regresiones, tiene que pasar lo que pasa en el segundo periodo, en el cual los puntos se pueden resumir en una curva dependiente negativa. Cuando uno ordena de menor a mayor la altura del año base y pone en el eje de las X el cambio de la estatura, el crecimiento real de cada una de las provincias, si los puntos se dispersan, digamos, alrededor de una curva decreciente, eso quiere decir que los que eran más bajos antes, ahora crecieron más y que los más altos al principio crecieron menos. Cuando eso pasa, es la condición sine qua non para que haya convergencia. Entonces, aquí hay, o sea, que la industrialización en este sentido fue buena, digamos. El país fue más biológicamente parecido en estatura, no igual, parecido en estatura en 1950 que en 1891. Eh, He encontrado también a lo largo de mis investigaciones que hay una correspondencia muy estrecha entre la estatura y la ocupación. La ocupación, los que hacemos este tipo de historia, la usamos como un indicador de estatus socioeconómico, ya sea porque el recluta diga que es o quiere ser lo que es el padre o porque él mismo está ya trabajando como peón rural o como mecánico. Y esto, bueno, aquí, bueno, es difícil de ver, pero básicamente lo que estoy diciendo es que estos son hallazgos. A ver, esto es la primera. Estos son los de un periodo anterior y tal vez las diferencias son todavía no tan grandes entre estudiantes y trabajadores no calificados y entre granjeros o productores independientes y trabajadores calificados. Y también, bueno, he podido medir terratenientes y peones, digamos, diferencia entre terratenientes y peones. Y ustedes pueden ver las diferencias van entre 1 y 2 centímetros por ocupación, ¿no? En el periodo en el cual los datos son todos homogéneos, porque se refieren a todo el país, están divididos en 5 regiones, que es esa planilla de ahí. Ojalá fuera más grande, pero yo no la puedo ver en absoluto y ustedes la ven. Básicamente lo que está diciendo es que la diferencia entre los que dicen ser estudiantes o profesionales, que son más altos, y los trabajadores no calificados, oscila entre 3,03 y 4,1 centímetros. Y las diferencias entre granjeros y trabajadores calificados oscila entre 1,09 y 1,98, ¿no? Entonces, como que vemos que que hay una estructura ocupacional que se corresponde con las estaturas de las personas, o sea, más calificación, más educación, más estatura, y esto es más permanente, ¿no? Hay algunas variaciones de acuerdo a la estimación y a la región,
pero en general estos valores oscilan sobre esos números que les he dado, ¿no? Con respecto a otra dimensión, que de la diferencia de estaturas, o sea, una dimensión de la desigualdad, se refiere a la cuestión del alfabetismo y el nivel de educación, ¿no? Hay en todos los casos, en casi todas las muestras, una penalidad por el analfabetismo que va creciendo con el tiempo, ¿no? Curiosamente, a medida que avanza el proceso de alfabetización de los 1880 a los 1950, va avanzando a grandes pasos la población alfabetizada, se va haciendo la penalidad en estatura al alfabeto se va haciendo mayor, ¿no? Este, en la región pampeana, por ejemplo, 1,37 en 1916 y de 2,23 centímetros en 1951. Este, entonces, este es uno de los indicadores que he podido tomar de los registros de reclutas, eh, y solo esa es la penalidad de estatura. Estos son coeficientes de regresión, por eso están en la estadística T ahí. Esos coeficientes son válidos, robustos. Solo en el caso de la estatura de los presos, uno encuentra que hay información sobre los años de escolaridad, ¿no? Y ahí uno ve que la escolaridad también varía con la estatura varía con la escolaridad, ¿no? Si uno toma como base los que tienen una instrucción muy básica de 1 a 3 años, la, la penalidad es 0,78 en menos, con signo negativo. Los que tienen 4 a 6 años de escolaridad miden 0,6 centímetros más que los de 1 a 3. Y los que tienen de 7 a 10 años de escolaridad son 1,5 centímetros más altos. La categoría siguiente, bueno, no está claro porque solo tiene coeficiente significativo una parte del periodo, pero sí, si miramos la categoría estudiantes, es decir, personas que probablemente están a los 18 a 20 años terminando la educación secundaria o empezando un profesorado o algo así, estas personas son 1,87 más altos que los que tienen una instrucción básica de 1 a 3 años, ¿no? Y esto es medido en las poblaciones de menor poder adquisitivo que, bueno, están cerca de la clase criminal o son los estratos más bajos de la clase trabajadora. ¿Cómo debe ser leído esto, ¿no? Para que no se malentienda? ¿Cuál es la dirección de la causalidad? ¿Esto va de la escolaridad a la estatura o de la estatura a la escolaridad? ¿Qué creen? Bueno, la forma de leerlo es que la buena nutrición en primera infancia, el buen cuidado médico en primera infancia, hace que los niños estudien más, que lleguen a más grado. El niño bajo se quedará en el primer escalón, un poco más alto seguirá el siguiente escalón, así, ¿no? Como que hay una correlación muy directa entre la performance educativa y la estatura de la persona, ¿no? Y esto, bueno, lo tengo para los presos, pero bueno, sería bueno examinarlo tal vez en estadísticas educativas o en censos educativos más recientes, ¿no? Eh, el sexto punto tiene que ver con la desigualdad nutricional a largo plazo. Esto es, lo, lo planteo usando dos indicadores. Uno es el coeficiente de variación de la estatura, es una medida de la dispersión interpersonal de estaturas de cada distribución.
Y lo que se ve ahí es que entre 1874 y 1910 tenemos la curva para el interior y la curva para la región pampeana, ¿no es cierto? El interior vendría a ser todo el resto del país que no es pampeano, y uno miraría allí que a partir de la salida de la crisis del 90, de los años 95, digamos, ahí donde se cruzan ese rombito que hace ahí, el de la región pampeana baja el coeficiente de variación, baja la desigualdad y el interior sube la desigualdad, ¿no? Este es un dato importantísimo porque nos dice qué pasó en el periodo de agroexportador con la condición biológica de los argentinos, ¿no? Uno pensaría que los lugares más pobres, digamos, serían más igualitarios y podría serlo, pero en su evolución esos lugares más pobres se hicieron más desigualitarios, ¿no? Este, y yo me he permitido, bueno, esto es el segundo periodo, ¿no es cierto? De 1900, en la otra base de datos que es comparable, pero viene de otro lugar, de estos archivos microfilmados del ejército. Si comparamos 1916 con 1951, ocurre lo siguiente. La desigualdad, el coeficiente de variación en La Pampa permanece estable, y casi igual, casi idéntico el número. Y la desigualdad en el interior, la región no pampeana, baja. Y baja bastante, ¿no? No se tocan las líneas, o sea que todavía el interior sigue siendo más desigual que la, que las provincias del interior, pero hay esa tendencia a la igualación. Y esto corrobora, digamos, en cierta forma, o refuerza esa idea de que hay algunas fuerzas que va haciendo que las provincias tengan un bienestar biológico cada vez más parecido, sobre todo en el periodo que yo llamo de la larga entreguerras. Esto es lo mismo, es el CD, el coeficiente de variación multiplicado por 100 para que tenga números un poquito más grandes y se puedan leer. Ahí vemos, ¿cuál es la luz de toda esta cosa? Bueno, ahí ven que dos de las regiones, Pampa y Nordeste, tienen exactamente la misma grado de desigualdad interpersonal en 1916 que en 1951. O sea, allí no parece haber pasado nada. O sea, en esa región es mejor que no digan que aumentó o disminuyó porque no pasó nada. Y dos otras regiones, el noroeste y el centro, la región centro, ha bajado la desigualdad de 1916 a 1951, y solo en una región que es Cuyo ha aumentado la desigualdad. Entonces, ¿qué creen? A todo el país, cuando promediamos estas 5 regiones, yo ya les dije, por razones de presupuesto no tomé la Patagonia, encontramos esto, y esto es uno de mis resultados más sorprendentes. Cuando uno toma todo el país, pareciera que la desigualdad ha bajado un poquito en toda la Argentina, la grande Argentina, y ha subido enormemente, enormemente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. La desigualdad que hay en el conurbano, en toda mi base de datos, es la desigualdad más grande que hay, la de 1950 para esa región. ¿Qué ha pasado ahí? Algo ha pasado muy raro. Bueno, las migraciones internas han venido a juntar gente pobre y bajita con gente alta y rica, en Lomas de Zamora, por ejemplo. La, bueno, la industrialización ha creado una brecha salarial que se amplía, las categorías han sido, ¿no es cierto?, se duplican en número, hay muchos más trabajos diferentes que pagan más. Entonces el propio sector proletario, digamos, se ha hecho más desigual y sus familias tienen diferentes ingresos o presupuestos para salud y nutrición, ¿no? Esto es lo que uno puede
conjeturar, usando un término que usa mucho Borges, que a mí me encanta, pero que a los cientistas sociales no les gusta que yo hable mucho de conjetura, ellos quieren testeos e hipótesis y pruebas. Bueno, entonces ahí esto es algo que yo hice, que no sé, Manuel, si alguien me está siguiendo con esto. Yo decidí que iba a tomar la comparación de la estatura del top 20 y compararlo con el bottom 20, es decir, el 20% más alto de la distribución con el 20% más bajo de la distribución, y ver cuántos centímetros de diferencia hay entre estos dos promedios en cada época y cómo varía por región. Y a mí me parece los resultados muy interesantes, ¿no es cierto? Todos, en todas las regiones, todos estos, ahí está mal, viste, esto es cuestión de tiene la culpa el copilot, digamos, que me borra la ciudad de Buenos Aires el primero, el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, noreste, Cuyo, etcétera. O sea que pueden estar desplazados un poco los carteles, ¿no? Pero se ve que siempre, digamos, aumentó la desigualdad un poco si uno mide por esta medida, ¿no? Ya habíamos visto que en la otra medida había estabilidad o baja, esta nos está diciendo que en todas partes aumentó esa desigualdad. Y nos está diciendo también que esto fue muy importante en los centros, los conglomerados urbanos, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son los que mayor aumento de desigualdad mostraron, ¿no? Eh, y, y esto, bueno, cuando se pregunta, bueno, ¿cuánto crecieron, cuánto cambió ese indicador de la brecha, ¿no? Y uno ve claramente que la desigualdad está y es problemática en ciudad y en el conurbano, ¿no? Y en el conurbano mucho más que en la ciudad, ¿no? Pero volvamos antes y quiero, no, a ver, esto. Volvamos a la anterior y yo quiero señalarles algo. Y a mí me parece, yo no he hecho comparaciones internacionales de este indicador, tal vez debería hacerlo, pero a mí me sorprende muchísimo que la diferencia entre el 20% más alto y el 20% más bajo no sea nunca inferior a 16 centímetros y sea en los casos extremos más de 18 centímetros. Estamos hablando de una sociedad muy desigual biológicamente en términos de sus estaturas. Tal vez usted me podría decir, bueno, pero en el siglo XVIII los niños tenían una diferencia de 25 centímetros. Bueno, eso tendría que trabajar más en comparaciones internacionales para ver, pero a mí me parece mucho, ¿no es cierto? No sé qué opinan ustedes de si 18 centímetros es mucho o poco. Perdón que te Sí. interrumpa. ¿Qué edad tenía el grupo? ¿Qué grupo tomante? Estos son Las los, personas. estos son los reclutas. Pero ¿qué edad que eran adultos? Siempre, porque como hablaste de niños. Perdón que interrumpa. Yo al principio de la charla expliqué que la estatura refleja la condición de nutrición y salud en la primera infancia, entonces como Ok, que perfecto. las deficiencias las llevas Perdón. a los 20 años. Estos son, sí, de acuerdo a la ley de reclutamiento, vos tenés que ir a revisarte durante los 3 meses siguientes a tu cumpleaños 18. Todos tienen la misma edad. Gracias, perdón. Sí, entonces, bueno, como séptimo punto, y son 8, así que ustedes me dirán cuál debo acordar, voy a hablar un poquito del conurbano bonaerense, donde yo tengo una muestra que yo reconozco que es chica, son muchas observaciones, pero solo tengo 7 distritos del primer cinturón industrial, y La Plata como control, ¿no? Y resulta que La Plata es muy parecido a lo que pasa, y ya van a ver. Y aquí tengo dos cosas para decir. Primero es que la estatura de los reclutas del conurbano bonaerense, si no hubiera habido la crisis del 21-22,
hubiera crecido ininterrumpidamente hasta el año 38 o 40, a ver. 38, sí. Y después, entre el 38 y el 46, hubo una baja absoluta de la estatura, el promedio de la estatura, ¿no? Esto es algo inusual y nos está hablando algo de escasez de alimentos durante la guerra, eh, algunos problemas de sequía, alguna cantidad de cosas que uno puede pensar y que en este momento para mí son todavía bastante indefinidos. Pero es interesante que esta muestra nos diga eso y nos dice además bueno, que la estatura rebotó, digamos, entre los años, entre los dos siguientes quinquenios de los años 40, ¿no? Este, y la segunda verificación tiene que ver con este ejercicio que hago yo de estimar tasas de desnutrición, de aplicarle a la estatura adulta de mis muestras el mismo criterio que usa la Organización Mundial de Salud para calcular tasas de desnutrición, ¿no es cierto? Midiendo dos desviaciones estándar hacia la izquierda y trazando una línea y todos los que están por debajo de esa línea, de esa estatura, considerarlos desnutridos en su primera infancia. Yo lo aplico a poblaciones adultas y tal vez hago tal vez una infraestimación porque estoy considerando a sobrevivientes de las enfermedades de la niñez, los que llegan a los 18 años, pero esto es lo que se ve, digamos, ¿no? Y esto que se ve es muy llamativo. Ahí también se ve una crisis en el año 18, que puede ser también una crisis de escasez por guerra, y luego una baja sustancial de las tasas de desnutrición. ¿No es cierto? Esto es bueno, esto baja la tasa de desnutrición y coincide con una baja muy pronunciada de las tasas de mortalidad infantil. La salud de los niños está mejorando notablemente en muchas partes del país. Y lo que pasa después es lo que es intrigante, es decir, ¿por qué después del año 38 empieza a subir y bajar, en una especie de rebote? Y entonces como que uno llega al peronismo con una visión bastante extraña, ¿no? Las dos curvas, uno es con la plata y el otro sin la plata, digamos, ¿no? Pero fíjense en la línea de puntos que dice conurbano bonaerense, como el punto final o cerca del final del primer gobierno peronista, en el año 50, es casi idéntico a el año 34, con plena crisis. O sea que los cuerpos los cuerpos de los niños están experimentando una baja sostenida en las tasas de desnutrición, lo que significa un mejor cuidado médico, mejor alimentación. Y después, en estos años que nosotros consideramos años de los milagros peronistas o reformistas de los presidentes de los 30, son años malos, ¿no? Ricardo, Sí. tenés 5 minutos. Bueno, vamos a la conclusión entonces, porque ya las tasas de desnutrición estimadas, bueno, voy a mostrarle cómo es la tasa de desnutrición. Esto es cuando yo tomo todas las muestras y hago la compilación, una especie de promedios. Esos son líneas separadas que yo he unido y es que muestra dos cosas básicamente, ¿no? Que las tasas de desnutrición moderada, es decir, dos desvíos estándar para este costado izquierdo de la media, que digamos, la desnutrición moderada no es tan mala, digamos, la desnutrición aguda, la que es problemática, y la crónica.
estas mediciones nos dan bastante bajos, digamos, para cualquier comparación internacional. Es decir, si en los 1850 hay con un estándar, el estándar de la Organización Mundial de la Salud, eso que dice WHO, 14% y baja al 6% en 100 años, y el otro indicador de la Sociedad Argentina de Pediatría, de datos de 1987, estos estándares, es el estándar con el cual comparo, ¿no? El cual me dice la media de la cual debo restar, es muy baja, va de 6% a un poco más de 2%. Entonces, estos son como, parece un país desarrollado, ¿no? Esto parece una población muy saludable, ¿no? Entonces yo ahí tengo que trabajar más para ver con balances nutricionales, para ver consumos per cápita de energía y esas cosas, para reforzar esta hipótesis que la Argentina es una población bien alimentada, ¿no? Bueno, voy entonces a leer las conclusiones y tal vez ustedes puedan leerlo, ¿no? El crecimiento de la estatura media a largo plazo fue bajo comparado con otros países y también desigual. Las diferencias provinciales de estatura fueron al principio muy importantes y la brecha se acortó durante el periodo de entreguerras, de 1916 al 50. Hubo diferencias notables en la estatura por ocupación. Estas diferencias que ya vimos iban de 1, 2, 3, hasta 4 centímetros. Estas diferencias crecieron a largo plazo. Los propietarios y los estudiantes fueron los más altos, los trabajadores rurales siempre fueron los más bajos. La estatura media estuvo correlacionada negativamente con el analfabetismo y positivamente con los años de escolaridad, de modo que uno podría insistir en esta idea que la desnutrición infantil afecta el desempeño escolar, afecta la cantidad de años que siguen en la escuela. Y finalmente, de nuevo, esto lo culpo al copilot que me hizo este lindo diagrama y el otro no me lo hizo. La tendencia a largo plazo de la desigualdad nutricional es inequívoca. Durante la era del progreso, la desigualdad disminuyó en la región pampeana y aumentó en el interior. Por el contrario, durante la era de la industrialización, la desigualdad se mantuvo estable o disminuyó en las grandes regiones, pero aumentó en los grandes centros urbanos. Y por último, las tasas estimadas de malnutrición moderada, según yo lo estimo y con mucha precaución, mostraron una tendencia decreciente a largo plazo y fueron tasas tan bajas que ameritan pensar que la Argentina tuvo una población bien alimentada y razonablemente saludable, ¿no? Eso es todo, amigos.